Buenas tardes, mi nombre es Alicia Bonosori y mi grupo está conformado por Georgina Martínez, María Velázquez, Maggie Saba, Verónica Rodríguez y mi persona. Nos corresponde la segunda experiencia del segundo ciclo del laboratorio y les voy a dar una pequeña introducción a la práctica. La búsqueda de sustancias que sean capaces de bloquear la sensibilidad para evitar la prolongación de la sensación del dolor ha formado parte de nuestra historia como humanidad desde hace mucho tiempo. El dolor se puede describir como una sensación, una experiencia sensorial y emocional desagradable, generalmente ocasionada por una lesión tisular o potencial, cuyo protagonista es la componente sensorial, que es la encargada de enviar la información del estímulo al cerebro, originando así la sensación del dolor. Los anestésicos son fármacos que son capaces de bloquear la transmisión de dicho estímulo, bloqueando así la sensibilidad, y una vez terminado su efecto se inicia el procedimiento para regresar a la normalidad al organismo. La anestesia se dice que es el estado médico en el cual se bloquea toda sensibilidad táctil o dolorosa del paciente en una o varias partes del cuerpo y comprometiendo o no a la conciencia. Hay distintos tipos de anestesia, entre los cuales se destacan la anestesia local, en donde se elimina solo la sensibilidad dolorosa en una pequeña zona del cuerpo, mientras que el paciente sigue consciente; la anestesia locorregional, en donde se elimina la sensibilidad de una región o uno o varios miembros del cuerpo; y la anestesia general, en donde se produce un estado de inconsciencia mediante la administración de fármacos hipnóticos. Esta se caracteriza por brindar hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular y la abolición de los reflejos. En la estructura de los anestésicos podemos ver que están compuestos por tres elementos principales: un grupo hidrofóbico, que sería un anillo aromático que determina la liposolubilidad, la difusión y la fijación de la molécula; un grupo hidrofílico, que sería una amina secundaria o terciaria que modulará la hidrosolubilidad, la difusión sanguínea y la ionización; y una cadena intermedia con un enlace tipo éster o amida, que es el responsable de la metabolización del fármaco. Por lo tanto, será el responsable del tiempo de acción y de la toxicidad. En el mecanismo de acción de los anestésicos podemos encontrar que al producirse un estímulo nervioso, como por ejemplo la sensación del dolor, se inicia la despolarización de la membrana, activándose los canales de sodio, permitiendo la introducción de estos al espacio intracelular. Al alcanzarse la máxima despolarización, la permeabilidad del canal de sodio disminuye, bloqueando la entrada de este mismo al interior celular. ¿Qué hacen los anestésicos? Impiden la propagación de los potenciales de acción de las membranas neuronales mediante el bloqueo de los canales de sodio dependientes del voltaje, disminuyendo así la entrada del ion de sodio al espacio intracelular. Por lo tanto, no se generará la sensación del dolor. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Georgina Martínez y para continuar voy a hablar un poco acerca de la lidocaína, puesto a que este es el anestésico local que fue empleado en la práctica. Bueno, la lidocaína es un fármaco perteneciente a la familia de los anestésicos locales, concretamente del tipo de las aminoamidas. La vida media de la lidocaína administrada por vía intravenosa es de aproximadamente 109 minutos. Su mecanismo de acción. Este es un anestésico local tipo amida que estabiliza las membranas neuronales por inhibición de los flujos de sodio necesarios para el inicio y conducción de impulsos eléctricos. Además, disminuye la duración del potencial de acción y el periodo refractario efectivo del músculo ventricular. Tiene un rápido comienzo y una duración de acción intermedia. Además, posee actividad vasodilatadora. Su farmacocinética. Su absorción depende tanto de la dosis como de la concentración y de la vascularización del tejido donde se administre. Así, la vía subcutánea es la que presenta menor absorción. El 90% de la lidocaína se metaboliza en el hígado a través de la hidroxilación del núcleo aromático y hay otras vías metabólicas, pero aún no han sido identificadas. Se excreta por los riñones. Obra efecto con una rapidez y mayor duración que los anestésicos locales derivados de los ésteres, como la cocaína y la procaína. Ahora hablemos un poco acerca de los objetivos. Primeramente tenemos el objetivo general. El objetivo general es estudiar la inducción a la anestesia general mediante el tiempo de dosis terapéutica, dosis tóxica y dosis letal. Y los objetivos específicos es, primeramente, conocer todo lo relacionado de los anestésicos generales. Segundo, definir la lidocaína y las diferentes características que presenta. Tercero, evaluar los efectos que produce una dosis terapéutica de lidocaína en ratones a un
largo de 20 minutos. Y por último, observar los efectos que produce una dosis letal de lidocaína en ratones a lo largo de 20 minutos. Los materiales y equipos que se emplearon. Primeramente tenemos la jeringa, una balanza, el ratón y una ampolla de lidocaína. El procedimiento experimental. Bueno, primeramente se procede a pesar el ratón y calcular la dosis en función a la dosis letal y su peso. Luego se toman los signos para el estado basal del animal de experimentación. Posteriormente se administra la dosis y por último se recolectan los signos transcurridos que presentó el ratón a los minutos de la administración. Los cálculos experimentales. Bueno, teniendo en cuenta que el peso del ratón es de 20 gramos, la dosis terapéutica son 2 miligramos por kilogramo y la dosis letal 7 miligramos por kilogramo. Entonces calculamos, si tenemos que el peso del ratón son 20 gramos, para transformarlo a kilogramos debemos dividir entre 1000 y obtendremos que el peso sería 0,02 kilogramos. Entonces la dosis terapéutica habría que multiplicar el 0,02 kilogramos por 2 miligramos. Para sacar la dosis terapéutica sería 0,04 miligramos. Y por último, la dosis letal tendríamos que dividir el 0,02 kilogramos por 7 miligramos, teniendo una dosis letal de aproximadamente 0,14 miligramos. Muchas gracias. Buenas, yo soy Magisaba y yo les voy a hablar sobre los resultados obtenidos en la práctica número 2, que fue el estudio de la dosis letal en ratones de experimentación. Podemos observar en el cuadro siguiente que en este transcurren 4 tiempos, es decir, 0 minutos, 15 minutos, 0 minutos, 10 minutos, 15 minutos y 20 minutos. Tenemos varias características por las que pasó el ratón en ese tiempo de experimentación. Una de ellas es su frecuencia cardíaca. Esta al principio fue de 13 palpitaciones cada 10 segundos. Al transcurrir 10 minutos fue de 10 palpitaciones cada 10 segundos y al transcurrir 15 minutos fue solo de 8 palpitaciones cada 10 segundos. Poco a poco fue disminuyendo hasta que llegó a los 20 minutos, que fue cuando el ratón muere. Su frecuencia cardíaca al principio fue de 1.3 por segundo, luego a los 15 minutos a los 10 minutos fue de 1 por segundo y al minuto 15 esta fue de 0,8 por segundo. Solo presentó movilidad al principio y ya luego estuvo inmóvil. También presentó miosis, que esto es cuando la pupila se contrae. O sea, tuvo una contracción de la pupila y esto fue solamente al principio. También presentó micción urinaria, solamente a los 10 minutos de colocarle la dosis. Tuvo una midriasis, que es cuando se dilatan las pupilas, y esto fue del minuto 10 hasta que murió, que fue en el minuto 20. También tuvo tuvo una defecación en el minuto 10 únicamente. No tuvo vómitos y tuvo una sudoración excesiva en el minuto 10. Ya después no presentó más sudoración. En la discusión de resultados hay varias incógnitas. Una de estas es que hay que explicar la diferencia entre la dosis terapéutica y la letal y cómo serían los efectos tóxicos de estos fármacos en caso de que sea una dosis tóxica. Y bueno, planteando esto sabemos que la dosis terapéutica varía entre la dosis mínima y la dosis máxima, siendo la dosis mínima la que tiene el efecto terapéutico y la dosis máxima la que pudiera ser tolerada sin presentar un efecto tóxico. Pero cuando hablamos de la dosis letal, como bien lo indica su nombre, esta al consumirla ocasiona la muerte. La diferencia entre ambas es que cuando se administra a un paciente una dosis terapéutica, se puede revertir algún efecto indeseado producido por este fármaco y este no le va a causar la muerte al paciente. A diferencia de cuando se le administra a un paciente la dosis letal, ya que al esta ser consumida automáticamente sobrepasa los límites de la dosis máxima, causando así la muerte del consumidor. En cambio, cuando la dosis tóxica, esta es aquella que no ocasiona la muerte, pero puede ocasionar efectos muy peligrosos, no reversibles y efectos adversos. Por ejemplo, cuando se administra lidocaína en una dosis tóxica baja, la misma puede llegar a estimular el sistema nervioso central, pero hasta ahí. Pero si esta se administra una dosis tóxica alta, esto puede ocasionar una sobredosis
y esta puede generar concentraciones tóxicas en el plasma, deprimiendo así las funciones del mismo. Gracias. Mi nombre es Verónica Cristina Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el tema de los anestésicos locales. Bloquea tanto la iniciación como la conducción de los impulsos nerviosos mediante la disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio y de esta manera la estabilizan reversiblemente. Reacciones adversas y usos de la lidocaína. Las reacciones adversas de la lidocaína son similares a aquellas observadas con otros anestésicos locales tipo amida, incluyendo la excitación o depresión del sistema nervioso central, tales como nerviosismo, aprensión, euforia, confusión, mareo, vómito, sensación de calor o frío, temblores, convulsiones, inconsciencia, entre otros. Usos de la lidocaína. La lidocaína se usa para producir efectos anestésicos. Comparación de la lidocaína y bupivacaína. Ventajas de la lidocaína. Inicio de acción rápida y prolongada, crea vasodilatación y los ácidos se absorben más rápido ya que la piel tiene que ser ácida. Desventajas de la lidocaína. Tiene una duración corta de 1 a 2 horas, tiende a ser más neurotóxica que la bupivacaína y tiene una potencia moderada. Ventajas de la bupivacaína. Tiene una larga duración de 6 a 8 horas, es menos neurotóxica y tiene alta potencia. Sus desventajas son inicio de acción lenta, crea vasodilatación y posee alto nivel de toxicidad. Velázquez y les expondré las últimas preguntas de análisis de resultados. Riesgos y precaución del uso de los anestésicos locales. Estos deben emplearse con precaución y a dosis menores, ya que las habituales en pacientes con daños hepáticos, como puede ser la cirrosis, dada a que los tipos de amida son metabolizados en el hígado y los ésteres requieren para su hidrólisis de la pseudocolinesterasa, que se sintetiza en este órgano. Deben utilizarse con cuidado cuando existen graves alteraciones micocardíacas o anémicas intensas, por el peligro de la hipertensión arterial que pueden producir estos agentes. Si nos referimos específicamente a la lidocaína como anestésico local, se debe tener precaución y cuidado, ya que esta está contraindicada en los casos de hipersensibilidad a la lidocaína, bloqueo cardíaco, hemorragias graves, hipertensión grave, estado de shock, difusión hepática o renal, o inflamación, infecciones en la zona de aplicación de este. Seguimos con la pregunta número 6. ¿Por qué se emplean como parámetros de comparación del efecto los efectos señalados en el cuadro? ¿Y cómo se relacionan con este mecanismo de acción? Estos guardan una relación cercana con los efectos farmacológicos de la lidocaína como un agente anestésico, caracterizado por los efectos como de presión cardíaca, respiratoria, como la pérdida de actividad de la musculatura, como lo es la de los esfínteres, así como la depresión centralizada de las actividades nerviosas. Este fármaco suele utilizarse como anestésica local, sin embargo, debido a la vía por la que se le administró a este roedor, en este escenario, es de una actividad mucho más sistémica, afectando por el organismo de este roedor. Estas otras características importantes del mismo es que su efecto es relacionado con una curva de dosis, efectos con progresión lineal, de manera que a mayor dosis se observa un efecto farmacológico más fuerte, de modo que se evidencia efectos con progresión lineal, de manera que a mayor dosis se observa un efecto farmacológico más fuerte, de modo que se evidencian los cambios de manera numérica y sistemática. Muchas gracias.